Muy buenas noches con todos. Muchas gracias para unirse al lonchecito del día de hoy. Como comentamos en el último lonchecito que se realizó en el año 2025, pues vamos a iniciar una serie de talleres, el cual el primero es el día de hoy, para poder trabajar en forma conjunta y de la forma más activa posible con ustedes los diferentes síntomas psicológicos y conductuales de los pacientes con demencia. El día de hoy es nuestro primer taller virtual. El siguiente taller será presencial, por lo cual vamos a iniciar. Por favor, la siguiente diapositiva. Ah, ok. Para aquellas personas que no estuvieron en la última reunión que realizamos en 2025, existe un método que nos va a ayudar a poder manejar estos síntomas conductuales, psicológicos de nuestros pacientes. Y este método de trabajo es conocido como DICE y son las iniciales de las cosas, de las actividades que nosotros vamos a realizar para poder ayudar a nuestros pacientes. De describir qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente y de investigar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, con la finalidad de de crear una nueva estrategia, un nuevo método para poder ayudar a calmar estos síntomas y finalmente he de evaluar es de acuerdo a metas que nosotros podamos ponernos si esto que nosotros hemos analizado, hemos investigado, hemos creado, pues realmente está funcionando con ellos o no. Súper importante tener en consideración que nuestras metas pues deben ser de alguna manera alcanzables, porque si no, lo cual generaría mayor frustración entre nosotros, y poder ver cómo estas funcionan y si vamos a requerir cambiarlas o no. Entonces, algo muy importante también es que esta técnica va a trabajar en tres aspectos, considerando al paciente, considerándonos a nosotros como cuidadores, porque somos quienes van a tener el contacto con el paciente, y algo súper importante, que es el entorno. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento cuando nuestros pacientes presentaron estos síntomas conductuales? La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el síntoma que vamos a trabajar el día de hoy son las delusiones. Vamos a trabajar un solo síntoma por taller, pero como ustedes pueden ver aquí, tenemos varios conceptos, por lo cual voy a dar pase a doctor Custodio para que nos pueda ayudar a entender la diferencia entre cada uno. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, el primer síntoma que vamos a tratar son las delusiones. En general, las delusiones son falsas percepciones de la persona sobre el entorno. Pueden ser delusiones y alucinaciones, pero son distintos. Los dos causan estrés, angustia a la persona que la está sufriendo, pero en la delusión hay un estímulo, mientras que en la alucinación no existe ningún estímulo. Por ejemplo, una delusión puede ser que tú tienes en tu sala de estar un cuadro multicolor y la persona puede mirar el cuadro multicolor e imaginar que a partir de ahí están saliendo, por ejemplo, serpientes o, en casos más severos, boas. Entonces, ahí hay una delusión de tipo visual, porque hay un estímulo que lo está generando. En otra condición, la alucinación no hay el estímulo, es decir, no hay nada que origine esa falsa percepción. Entonces, lo que
pasa es que por alguna razón la persona imagina estar escuchando o está viendo algo. En general, las alucinaciones de la demencia son de manera visuales más que auditiva, pero las alucinaciones visuales no hay un estímulo, es decir, no hay nada delante de él para imaginar que está saliendo. Por ejemplo, decir que debajo de mi cama se ha escondido una vaca o debajo de la silla hay un tigre, por ejemplo, ¿no? O el perro que ya murió hace mucho tiempo. Entonces, eso es una alucinación visual. Hay que tener la diferencia porque hay que tratarla de diferentes maneras. Mientras que hay que tener en cuenta que cuando nosotros le preguntamos, y señora, ¿y su papá tiene alucinaciones o mira imágenes raras? La persona dice, sí, siempre habla con mi abuelo. O me dice a mí que yo soy su hermano siendo su esposo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta porque hay falsas percepciones. Las falsas percepciones son. Imagínense el cerebro de una persona de 80 años de edad viviendo a los 40 años, o sea, él vive el entorno de los 40, es decir, se ha trasladado en el tiempo y todo lo que está narrando es lo de ese tiempo, no lo de los 80 años. Entonces, tú como hijo o como esposo vas a ser el hermano o pasas a ser otra persona que vivía en ese contexto. Y es muy importante porque no es una alucinación, no es una delusión, por lo tanto, no debemos tratar con antipsicóticos, por ejemplo, y las medidas son distintas. Lo mismo pasa para la falsa percepción en el espacio, o sea, estás en tu casa, pero no la reconoces porque estás en los 40 años de edad y tu casa era distinta o vivías en otra ciudad. Por lo tanto, se puede escapar pensando que esa no es su casa y se va a buscar su casa. Entonces, es importante que tengamos que una falsa percepción puede ser de tiempo o de espacio y es diferente una ilusión que una alucinación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta explicación, doctor Custodio. Nos va a ayudar muchísimo y algo súper importante es que la base de esto es que nosotros podamos analizar detenidamente y preguntar, no o, en este caso, a la persona que estuvo, al familiar que estuvo con nuestro paciente o nosotros poder mismos analizarlos como cuidadores para que nos ayude a tomar la mejor decisión de cómo abordarla. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a iniciar. Como ya bien lo mencionamos, vamos a tratar el día de hoy el síntoma conductual de las delusiones. Vamos a formar grupos de trabajo donde ustedes van a ser derivados a pequeñas salas. Se les recomienda tener una hoja a mano y un lápiz o lapicero. Y vamos a trabajar diferentes grupos, diferentes casos. Cada grupo va a contar con un profesional que va a guiarlos, va a facilitarlos para poder analizar el caso que ustedes van a recibir y de esa manera poder desarrollar esta técnica, dice, en estos cuatro niveles y en los tres aspectos, del paciente, del cuidador y el entorno. Vamos a tener 25 minutos para poder analizar este caso y trabajar estos cuatro aspectos para luego retornar a la sala y un representante de cada grupo presentar lo que han trabajado. La siguiente diapositiva, por favor. Ustedes en la pantalla van a tener esta imagen, por lo cual cuando esto salga, por favor, únanse y cada uno va a ser distribuidos en grupos. Una imagen similar va a aparecer para cuando ustedes tengan que salir de los grupos para que volvamos a reunirnos todos y revisar lo que ustedes han trabajado. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a trabajar manos a la obra. Adelante, por favor. Esperemos un momentito que van a ser transferidos a cada uno de los grupos.
Hola, buenas noches. Las personas que no se han unido a los grupos, por favor, necesito que se unan al grupo 3 o grupo 4. Les debe haber aparecido ya en la pantalla para que se unan. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema? Buenas noches, ¿me logran escuchar?
Hola, buenas tardes. Se acaban de unir al lonchecito. Bien, ya volvimos súper rápido. No sé cómo le fueron a los otros grupos. Casi, casi lo logramos nosotros, pero a a ver, por favor, ahora lo que vamos a realizar, un segundo, por favor. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar es, como les comenté, va a haber un representante por cada grupo. Vamos a tener 5 minutos eh, por grupo para que el representante nos puedan decir qué es lo que han trabajado. Yo voy a poner el cronómetro porque si no nos vamos a pasar mucho de tiempo, ¿ok? Y vamos a empezar por el grupo uno, ¿ok? Entonces, perfecto. Mil gracias. El caso uno, el caso práctico uno que realiza el grupo uno, eh, dice lo siguiente. Doña Juana tiene 72 años, tiene demencia tipo Alzheimer y vive con su esposo y su sobrina. Hace varias semanas, doña Juana acusa a su sobrina de robarle sus joyas, refiriendo que ella las guardó en el tercer cajón de su ropero y ya no están allí. Además, indica que su sobrina es la ladrona porque la ha visto entrar a su cuarto a escondidas. Muy bien, entonces yo por favor voy a pedirle al representante del grupo uno, del grupo de que el facilitador fue doctor Custodio, para que su representante nos pueda contestar No, algunas preguntas. yo no tuve ese grupo, yo tuve Fue el mi grupo. grupo, doctora. Ay, perdón, gracias, perdón. Sí, es cierto. Había Ok, confundido. perdón. La licenciada Graciet tuvo el caso práctico uno, así que por favor, un representante del grupo de la licenciada Graciet para que nos pueda dar lo que trabajaron. Yo les voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que de acuerdo a lo trabajado lo vayamos contestando. ¿Quién es el representante del grupo uno, por favor? Yo, Mirta. Mirta, qué gusto verla, Mirta. A ver, Mirta, vamos a ver. Listo, Claro. con cronómetro en mano. Ajá. ¿Cómo describieron, qué se describió como problema aquí?
¿Cuál fue el problema? El problema fue las delusiones que tiene esta persona de 72 años con demencia Alzheimer. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron las posibles razones que ustedes investigaron en relación a este síntoma, a este problema que se presentó con doña Juana? Este, Investigamos por qué es que ocurrió esta situación, eh, porque por el hecho de la enfermedad, acusa, no recuerda dónde dejó sus joyas, suponemos que las tenía, o si no son joyas, otra cosa similar, y que desconfía del entorno, en este caso la sobrina, porque suponemos que el cuidador principal es el esposo. Y, ¿Y por qué es que ocurrió esto? O sea, ¿por qué, como dijo alguna de las participantes, por qué tiene esta fijación? Es porque es una persona hasta cierto punto extraña. ¿Ok? Ujú. Eh, o sea, la Entonces, por sobrina sería eso, extraña. sí, y por eso la siente extraña, ¿no? Por eso es que desconfía de ese entorno, de esa persona, del entorno. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Eso sería por parte, en este caso, del cuidador o de la persona que podría haber desencadenado esta conducta. Y en relación al entorno, cuando ustedes investigaron, ¿qué consideraron que pudiera haber generado esto? Ah, ¿Mm? el hecho que siente desconfianza, de que Ok, tiene, ajá, que tiene una desconfianza, porque por experiencia, en cierto momento hasta puede desconfiar del esposo, del hijo, de la hija, ¿mm? porque no Y llegan a reconocerlos como tales. Dentro de estrategias para poder manejar, para poder disminuir este síntoma, esta desconfianza, esta molestia y esta angustia que genera, que siente doña Juana y por ende afecta a toda la familia, ¿qué estrategias ustedes plantearon? ¿Qué sugirieron que podían hacer para poder ayudar a doña Juana a mantenerse tranquila y obviamente a la familia también? Sí. Primero, escuchar totalmente su angustia, lo que ella, escucharla para que ella se sienta de que uno le está entendiendo, que uno le está creyendo. Y, y luego el cuidador y las personas de su entorno este, deben entender de que no es algo personal. Ok, Y, ajá, y en la parte de primero escuchar y luego, en cierto modo, apoyar su teoría y decirle, te ayudo a buscar, vamos a ver acá, vamos a ver allá, y decirle, acá está, ya las encontramos, y algo así. ok, Seguirle su dilución, Sí, ¿no? ok, Para que, correcto. para que no aumente la angustia. Aunque ese caso se va a repetir, pero cuando uno ya encuentra con qué cosa es que lo dispersa, lo saca de ese tema, entonces ya uno va aprendiendo y ya no se va a repetir tanto, ok. tanto, ¿no? ¿Cómo ustedes pensaron que podían evaluar
finalmente esta estrategia que ustedes plantean, escucharlo, ¿no? Que se sienta creído, que sienta que es importante. ¿Cómo ustedes piensan que se puede evaluar si realmente esto funcionó? ¿Y qué harían si esto no funcionara? Ah, buena pregunta. ¿Lo pudieron ver? Ah, no Si sé, no, ¿alguien me puede Sí, si no, doctora, en la parte de evaluación ya no lo llegamos a ver. no hay Me tomó un problema. poquito más la descripción. Ujú. Tranquilo, no hay Yo problema. puedo aportar, está muy bien lo que han hecho, todas esas creatividad, recuerden que la palabra dice de escribir y de investigar y C es de crear, o sea, lo que han creado está muy bien y en evaluar si esto no funciona, lamentablemente tienen que decirles a la sobrina, lo sentimos, pero no te aparece por la casa por durante un buen tiempo. En casos extremos, eso es lo que tiene que pasar. Pueden continuar, gracias. Ok, Gracias. por favor, si la siguiente diapositiva, veamos el caso práctico 2. Bueno, este fue el grupo que trabajé yo. Don Ernesto, de 62 años, tiene demencia frontotemporal, vive con su esposa. Desde hace algunas semanas, don Ernesto acusa a su esposa de traer hombres a la casa cuando él está descansando, pues refiere que ha escuchado voces en la sala. Además, asegura que su esposa le es infiel y que intenta ocultarlo, porque cuando él sale a ver quién está, todo queda en silencio y ella actúa como si nada hubiera pasado. En el grupo con el cual yo estuve, el representante es Jorge, así que por favor, Jorge, si puede abrir su micrófono para que puedan escucharlo. Buenas noches. Ay, espero haberlo Claro. captado todo. Bueno, describimos que el, el probable ambiente en el que se desarrollaron los eventos, llamémoslo así, y situaciones ya sean físicas o emocionales que hayan provocado el cambio de conducta de esa persona. Evaluamos una serie de probables situaciones, como tal vez el cambio de ambiente, un cambio brusco de ambiente de un momento a otro, o un cambio brusco en la rutina, tal vez. Luego, en investigar, enumeramos muchas situaciones, situaciones emocionales y que podrían haber provocado, o sea, y se nos ocurrió que puede ser también ausencia de, que haya habido una ausencia de prolongada del cuidador, si es que, por ejemplo, si es un cuidador 24/7, que haya habido una ausencia prolongada del cuidador por una situación que no estaba prevista, o la temperatura de la habitación ahora que estamos atravesando un periodo que, bueno, para mí es normal y, y para mi mamá, y bueno, lo siento, para el paciente también, tal vez haya sido normal para él tener la temperatura o no tener el descanso o, ¿no? Como, y eso haya provocado estas situaciones. Ok, Y en crear, bueno, digamos, algunas conclusiones de que habría que cuidar mucho el ambiente donde está, o sea, no provocar cambios radicales en el cuarto, en el dormitorio o donde esté. Eh, lo noté todo, bueno, intenté notarlo todo. No darle motivos para que dude de la persona que lo cuida, tratando de decirle que está en un ambiente seguro. Este, eh, pero no mi hermana llamando a mi mamá, porque estaba, mi mamá casi se despertó y tuvo una no pequeña... hay, eh, o mantener y que teníamos que mantener al paciente relajado en un ambiente estable y evitar estos cambios de rutina.
básicamente se ha repetido mucho el tema de cambios de rutina, ¿no? Y y ya no nos dio tiempo de llegar a evaluar. Justo íbamos a empezar en crear, no íbamos a ver a cómo medir, porque crear, pues nos dijeron cambiar de lugar en caso pues se haya percibido de que se está generando mucho ruido externo que podría generar esa distorsión de sonidos, cambiarlo de lugar, que no está solo, que está en un lugar seguro, que no hay por qué temer, acompañarlo siempre en la medida de lo posible o realizar las actividades con él. Y justo cuando íbamos a ver lo que era evaluar, ahí nos quedamos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Por favor, el siguiente caso. El caso práctico 3, doña Carmen, de 80 años, tiene demencia tipo Alzheimer, vive con su hija, que es su cuidadora principal. En las últimas semanas, doña Carmen insiste en que las personas que viven en la casa no son su verdadera familia. Refiere que los han reemplazado por personas que se parecen físicamente, pero que no son ellos. Además, afirma que su hija forma parte del engaño, ya que actúa igual que mi hija, pero no lo es, y se muestra desconfiada y temerosa cuando intentan ayudarla con el baño o la medicación. Por favor, ¿quién fue el Y facilitador? fue caso para nosotros. Ah, Silvia genial. ha tenido mucha intervención y es quien nos va a ayudar resolviendo este caso. Adelante, Silvia. Ok. ¿Me hace las preguntas o me lanzo? Sí, A ver, podrías describir el problema. el problema, describir la situación antes Bueno, de sí. investigar. Esto es es una falsa percepción que tiene esta señora de 80 años que sufre de Alzheimer, que acusa a su hija de no ser su hija y de hecho que no se siente segura y se pondría, me imagino, eh, muy ansiosa. Y entonces acá lo que tendrían que hacer es describir y ver dónde pasa esto, en qué momentos pasa, si es en todo lado o en un sitio específico, si es en la mañana, antes de comidas, o a qué horas, o si tiene una nueva medicina que le está afectando en sí, formularse todas esas preguntas, ¿no? Y después investigar qué es lo que le está afectando a su conducta, por qué está alterada, será que se asusta, se siente invadida en su espacio, también investigar en este caso a la hija, ¿no? O sea, está atravesando mucho estrés y de repente está magnificando el problema, no es tan grande como lo describe, o estará pasando problemas en su casa también, con su familia. Em, Después hay que preguntarle por qué esa reacción, qué estaba haciendo en ese momento en que la señora, en que su mamá reaccionó de esa forma. em, y después, de hecho, investigar, ¿no? Investigar las razones de por qué está pasando esto. No pueda que sea por un cambio de pastillas, si padeció una caída o algo en su dieta que no están dando bien, o la hija tiene un nuevo look y no la reconoce, o tiene algún dolor la paciente. Y Ok. ver, ujú. ¿Y qué estrategias crearon ustedes? Em, de hecho, ¿no? De que se sienta escuchada, valorada y después tomar acción en que se sienta mejor, ¿no? Hacerle conversación, de hecho, no darle la contra, sino más bien seguirle la corriente, hacerle un cuentito, tratar de distraerle el momento ¿no? O sea, como para que se olvide, decirle que la hija ya va a llegar, que ella es la cuidadora, no tratar de comprobarle, mamá, soy yo, mira mi pasaporte, mi DNI.
y cambiar, ¿no? Y cambiarle cosas que le molestan. De repente, si fue porque comió algo mucho azúcar, en el momento anterior, evitarle y modificarle la dieta, evitar las comidas que le pueden haber hecho causar esa desilusión, no sé cómo se llama, delusion. Ok. Uy, ¿Sí? me- sí, sí, La escucho. sí, Silvia, muchísimas gracias. Dime, ¿llegaron a ver a la parte de evaluar de repente si funcionaba o no funcionaba esta estrategia y si no funcionaba, qué otra cosa podían hacer? ¿Llegaron a ver esto? Llegamos a evaluar si era, no, o sea, ver qué está pasando y de acuerdo a eso tomar acción en lo que pueda ser que le está, ¿cómo se llama?, causando esa desilusión de ese momento. Si son fotos, Ok, sacar las fotos de ahí, si siguen los síntomas, de hecho, hablar con el neurólogo y tratar de evaluar sus medicamentos, pero tratar de no tampoco contar tanto con los medicamentos. perfecto. Silvia, muchísimas gracias. Vamos a dar paso al último caso práctico. Por favor, la siguiente diapositiva. El caso 4, por favor. Don Carlos, de 73 años, tiene demencia tipo Alzheimer y vive con su esposa. Un día después del almuerzo, don Carlos se queda en la mesa del comedor leyendo su periódico y llama asustado y aturdido a su esposa diciendo que hay un hombre en la mesa. Su esposa va al comedor y ve que no hay nadie, solo está su saco de terno colgado en una de las sillas que lo dejó ahí luego de venir de la iglesia. Eh, por favor, ¿quién trabajó ese grupo? No, Pamela, la licenciada yo, Pamela. doctora. Sí, Genial. Por favor, en esta presentarse. ocasión va a ser Nancy. Nancy va a hablar. Buenas noches. Genial. Escuchamos, Nancy. Sí, buenas noches a todos. Sí, en la descripción del caso, adicionalmente identificamos por la descripción que es posible que sea una pareja que viva sola, ¿no? Porque Ok, solo las dos menciones de los dos y que tienen una rutina, ¿no? Que el señor va a la iglesia, lee el periódico, tiene una actividad rutinaria, ¿no? En la investigación de por qué se pudo dar en la situación de suponer que hay una persona donde solo hay un saco, puede haber ocurrido por la iluminación, de repente la iluminación del espacio no es la más adecuada, que el señor en sí mismo también olvidó que él se sacó el saco y lo puso, o sea, no, ya hay un avance en el tema de la memoria. Y también podría ser una situación de depresión, ansiedad o cambio de medicamentos que podrían haber ocurrido en un lapso de tiempo, ¿no? Y bueno, cosas que podrían también estar perjudicando, digamos, aportando a esta delusión es la organización del espacio, ¿no? De repente el espacio no está organizado de manera que le dé calma al señor Carlos, ¿no? ¿Qué pensamos para el aspecto de crear? Es, una vez O, que ocurre sí, Nancy, antes de que pases, podría precisar que en todos los casos no se olviden que la capacidad visual también podría generar estas delusiones. Recuerden que las personas ya tienen cataratas, yo, tienen glaucomas, y eso también tiene que ser evaluado porque podría ser un factor adicional en todas las delusiones. Todos los casos que hemos visto, no se olviden realizar esa pregunta. Gracias. Continúa, por favor. gracias, doctor. Nancy. Ujú. Sí, en el ámbito de crear, encontramos que es importante validar la emoción sin confrontar, hacerlo de manera armoniosa, entender, hacerle entender a don Carlos, o sea, que estamos escuchando atentamente la preocupación que él tiene. Podríamos mejorar la iluminación donde él, digamos, hace su rutina, ¿no? Mantener un orden en el espacio de la casa para no activar estímulos que podrían generar esta dilución
y también ayudarle a disminuir su ansiedad o miedo al hacerle tocar el saco, ¿no? Decirle, mira, no te preocupes, mira, de repente la luz te ha afectado, es solo un saco, mira, es tu saco, hacerlo tocar para que también baje su preocupación, ¿no? Y bueno, en el punto de evaluar ya no llegamos a evaluar las opciones, nos faltó tiempo. Ujú. Ok. Es eso. Bueno, yo creo que para hacer esta primera sesión realmente ha sido muy bueno y muy productivo, porque hemos tratado de ser un poquito exigentes dándole solo 25 minutos, pero creo que lo han hecho muy bien. Para todos los casos y en general, el tener en consideración el no confrontar, el buscar el contacto visual con nuestro paciente, de esa manera para transmitir tranquilidad. El tono de nuestra voz debe ser una voz firme, pero a la vez calmada. Y debemos dar mensajes cortos. Todo está bien, aquí estoy. Y si tenemos la posibilidad de el contacto físico de alguna manera, acercarnos, darle la tranquilidad necesaria. Mensajes, oraciones cortas y directas. La capacidad de procesamiento es mucho más lenta y confusa en ese momento. Y si nosotros hablamos muchísimo, muchísimo, vamos a generar más angustia, más ansiedad, más irritabilidad. Eso nos va a ayudar muchísimo. Les agradecemos su participación. Espero de que ustedes hayan podido aprender algunas cosas de los diferentes casos. Realmente los cuatro facilitadores hemos disfrutado mucho el conversar, el trabajar con ustedes. Conforme vayamos realizando los diferentes síntomas, pues vamos a ir abriéndonos un poquito más como cuidadores. A veces es un poquito complicado. La próxima sesión será presencial, ya les comunicaremos cómo va a ser. Y bueno, solamente me queda volver a agradecerles por su presencia del día de hoy. No sé si doctor Custodio quiere dar unas palabras antes de finalizar. No, muchísimas gracias a todos ustedes porque nosotros como profesionales aprendemos de ustedes quienes viven las 24 horas con sus familiares. Y lo único que hacemos es aprender para recomendar a otras personas. No hay mejor forma que aprender que contando nuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias, Buenas, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctora. Chao, hasta Gracias a luego. todos. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Muchísimas